Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos. El día de hoy continuaremos con nuestras sesiones grabadas a través de las cápsulas informativas para continuar abonando en su proceso formativo. En esta ocasión vamos a analizar el tema que lleva por nombre Principios doctrinarios y constitucionales en materia fiscal. Para ello, vamos a aludir acerca de que hablar de los principios de estas contribuciones reconocidas en nuestra Constitución, pues en su sentido más amplio vamos a abonar acerca de la existencia dentro del mundo jurídico y también hacer una distinción en aquellos principios que son propiamente dichos y aquellos que se encuentran integrados en nuestros propios ordenamientos legales. Es por ello que los principios son elementos que se encuentran comprendidos con un valor considerado y reconocido por los propios legisladores y son entendidos como aquellas referencias de valores programáticos encargados de optimizar los derechos fundamentales, en tanto que estas reglas se refieren a esta situación de hecho que va a surgir como una consecuencia legal dependiendo de la comisión o en su defecto de la omisión de la conducta descrita. Un principio está siempre inmerso de un valor a diferencia de una regla, que ésta pues solo da surgimiento a un valor establecido dentro de los propios principios. Es importante hablar en materia fiscal que existe una dualidad de derechos que generalmente se encuentran en coalición hacia los derechos patrimoniales frente a los derechos sociales tutelados, cada uno de estos artículos constitucionales específicos. Cuando nosotros hablamos de estos principios constitucionales, cumplen con tres funciones específicas. La primera de ellas, que es la exegética, porque ayudan a la interpretación de todo el ordenamiento jurídico. Segundo, se dice que es fundamentadora, porque limitan a las autoridades y dirigen el ejercicio de sus potestades, pero también de sus atribuciones. Y tercero, nos dice que es de garantía para los particulares porque es una fortaleza de los derechos individuales y también de otorgar la certeza jurídica a los particulares. En nuestro sistema jurídico mexicano, los principios en materia tributaria constituyen el eje del orden jurídico fiscal y se encuentran contenidos dentro del artículo 31, específicamente en su fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece de manera literal que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De este precepto se desprenden diversos principios. El primero de ellos es el conocido como principio de generalidad, donde nos indica que son obligaciones de los mexicanos. Al establecer de manera general las obligaciones de los mexicanos, lo que resulta pues ser uno de los elementos principales del acto legislativo, ya que una ley es general cuando tiene aplicación a todos los individuos que se coloquen en el supuesto normativo. Por tanto, nos indica que no existe una causa de exclusión porque garantiza o va dirigida a todos de manera específica. Después encontramos el principio de obligatoriedad, porque en el mismo sentido nos indica son obligaciones. Por tanto, la contribución a los gastos públicos constituye pues una obligación de carácter público que se encuentra vinculado de manera directa a la coercitividad con la que cuenta el fisco, es decir, de poder imponer a través de las normas jurídicas la manera en cómo cada uno, dependiendo de la hipótesis en la cual nos encontremos, debemos, o sea, no es por gusto, sino que es un deber del individuo contribuir de manera proporcional y equitativa, perdón, a manera de obligación. Este principio se encuentra reiterado en el artículo primero del Código Fiscal de la Federación. Después encontramos que se vincula al gasto público. ¿Por qué? Porque establece contribuir para los gastos públicos. Como ya hemos dicho, el gasto público pues va a ser aquel que comprende todas aquellas erogaciones que son destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de la función pública del Estado. Este principio, a su vez, constituye una obligación para el Estado. ¿Por qué? Porque esta obligación es la de destinar las contribuciones únicamente a la satisfacción de los gastos públicos, concepto que doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social
y un alcance de interés colectivo. Después se encuentra el principio de proporcionalidad al momento de establecer de la manera proporcional. Y es a través de este principio que se distribuyen las cargas tributarias, tomando en consideración la capacidad de pago individual de los contribuyentes y con ello pues implica que sea de manera proporcional a lo que ellos ingresan, ¿no? A lo que les ingresa. Mientras mayores sean los ingresos del contribuyente, pues en el mismo sentido, el impuesto deberá incrementarse, correspondiendo al legislador fijar la proporción en las contribuciones y en la medida que éstas deberán aumentar. Después se encuentra el principio de equidad al momento de referir y equitativa, es decir, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en base a este principio, los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deban tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera, pues por lógica desigual, a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, para lo cual el legislador debe crear categorías o clasificaciones de contribuyentes sustentadas en bases objetivas que en un momento dado pues justifiquen el tratamiento diferente que exista de una con otra. Luego entonces se encuentra el principio de legalidad o conocido también como de reserva de ley, en el apartado donde dice que dispongan las leyes. Conforme a la división de poderes, vemos que el acto legislativo pues va a ser entendido como aquella facultad que tiene el Congreso de la Unión y razón por la cual él y solo él podrá emitir leyes en sentido formal y material. Por ello, haciendo énfasis en este principio de proporcionalidad y de equidad tributaria, pues se destaca que nuestro máximo tribunal también ha dicho que la proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos deban contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de manera que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo y las personas que obtengan ingresos elevados tributen en este principio, pues se atienda a la aplicación de tarifas progresistas, mediante las cuales los contribuyentes de más elevados recursos puedan cubrir un impuesto con un monto superior. En tanto que el principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria, de modo que todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a esta hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros, deben únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, pues de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente para poder en un momento dado respetar el principio de proporcionalidad. En este sentido, es importante pues que nosotros recordemos lo que previamente nos establecía o decía Adam Smith, quien refería que se encuentran de igualdad o de justicia, ¿no? Los principios formulados por Adam Smith en el sentido de igualdad o de justicia que prevenían que toda vez que los súbditos estaban obligados a contribuir al gasto público, debían hacerlo de acuerdo a sus posibilidades económicas en proporción a los ingresos que tienen, para lograr que los impuestos sean justos y equitativos, lo que implicó la aplicación de una fórmula de proporcionalidad de igualdad, de manera que la carga fiscal pues no solo debe fijarse en función de la capacidad económica de los contribuyentes, sino también en función de su capacidad contributiva, que debe incidir sobre una porción razonable del ingreso, utilidad o rendimiento para que el tributo no se vuelva confiscatorio. En esta situación hay que distinguir los conceptos de capacidad contributiva, pero también de capacidad económica. Entre estos prevalece una relación de interdependencia, pero que no deben ser utilizados como sinónimos, ya que la capacidad contributiva es esta cuestión jurídica y depende de que el contribuyente se ubique en una hipótesis normativa, porque en ese sentido será materialmente la manifestación de la riqueza, en tanto que la capacidad económica
surge de una manifestación fáctica más apegada a la realidad que permite que una persona tenga un ingreso, una utilidad o un rendimiento que en un momento dado pueda o pudo ser grabado o no. También es importante tomar en consideración la capacidad de gasto, que es aquella que se va a entender como la facultad que tiene un individuo que en un momento dado es la capacidad, repito, que tiene un individuo que en un momento dado pueda satisfacer esta misma necesidad o que pueda encontrarse dentro de otra hipótesis normativa. Es decir, cuando nosotros hablamos de esta capacidad o de esta facultad, es las necesidades o emanan de las necesidades personales en relación con ciertas necesidades objetivas que derivan de otras circunstancias objetivas, como el número de personas que dependen del contribuyente o las diferencias en una cantidad nominal de riqueza y la oportunidad de gastar. Derivado de esto, pues hay que tener en cuenta tanto el principio del neto objetivo como el principio del neto subjetivo. Cuando hablamos del principio del neto objetivo, es aquel conforme el cual la base imponible va a ser igual a la renta neta que se obtiene, disminuyendo los ingresos procedentes de la actividad productiva, menos aquellas deducciones autorizadas por el legislador. En tanto que el principio del neto subjetivo, pues va más allá de la renta neta, pues se ubica en la renta disponible para el consumo, el ahorro o la inversión y atiende también a aquellos gastos ajenos a la obtención de los rendimientos procedentes de la actividad, que son inevitablemente para el sujeto pasivo y por tanto disminuyen la capacidad de contribuir en los gastos públicos. Es importante citar que cada uno de estos elementos que hemos visto dentro de estos principios doctrinarios y constitucionales, pues también se van a ir abordando de manera particular en cada una de nuestras sesiones virtuales. Tengan excelente tarde. Hasta luego.